Bienvenidos a nuestro programa Hablemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Hablemos. Quien te habla, el pastor David Olivera, quien me acompaña, el pastor Omar Muyaguri y el pastor Sergio Label. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, contento de poder estar relacionado otra vez con la audiencia, ¿no?, en estos últimos programas de este año, ¿no? Pero el año que viene queremos Empezamos con retomar. fuerza. Sí. Claro que sí, claro. Sergio, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias a Dios, a pesar del calor correntino, estamos bien. Y sí, nosotros también, varias personas preguntaron por el programa y bueno, estamos organizándonos para poder retomarlo el año que viene. Fueron algunas cuestiones técnicas, básicamente, lo que nos impidieron seguir. Pero el próximo año, si Dios permite, volveremos a estar con ustedes a través de este mismo canal. Así es como queríamos terminar este año compartiendo este programa, tanto un programa especial de Navidad como el programa de fin de año. Por supuesto, estando cerca de la fiesta, queríamos hacer este programa enfocado en este momento tan lindo, que si bien sabemos que Jesús no nació en esta fecha, pero por lo menos recordar que un día Jesús, siendo Dios, hizo hombre. Hoy queremos decir que algo claro desde el comienzo, la Navidad no es una prueba que tenemos que aprobar, no es un hecho que tenemos que aprobar, es un regalo que tenemos que estar dispuestos a recibir. Y sobre esto queremos hablar. ¿Qué es la Navidad? Y cómo recordar este hermoso regalo que Dios se hizo hombre para bendecir a la humanidad. Omar, ¿qué es lo que tenías preparado para compartir? Muy bien, en esta ocasión estaba pensando, por supuesto, el tema, como bien lo dijiste, es Navidad, y para esta ocasión tengo una palabra, ¿no?, que es único. Y ya tenía preparado todo y hoy me mandaste, o ayer, un nuevo título. Y entonces me digo, qué bueno, ¿no?, el título que me mandaste, y quiero enganchar, digo, que todo encaje. Y lo que vos habías pedido es personajes olvidados del pesebre, Sí. ¿no? Eso es lo que nos mandaste. Y entonces pensaba, sí, el personaje olvidado del pesebre es Jesús. Cuando entramos a pensar en todo esto, estamos viendo de todo, ¿no? Ya de los supermercados un mes y medio antes a hoy, ya nos hace recordar que viene una fiesta sin saber a quién se festeja, por los pan dulces y todo lo que aparece, ¿no? Ajá. Y bueno, pensaba que justamente en los últimos años es como que se habla menos de Jesús, ¿no? Más se habla de otros personajes vestidos con cierta vestimenta, y yo creo que también en parte es un comercio, ¿no? Pero nosotros no tenemos que perder de vista el poder recordar lo que Jesucristo hizo en este hecho. Por eso yo había puesto la palabra único. Voy a dejar para lo último, porque considero que Jesús es único, y estuve predicando, tengo unas predicaciones que prediqué sobre Jesús el único, ¿no? Y entonces, único en qué cosa, por ejemplo, en el sacrificio, ¿no? Porque el nacimiento de Jesucristo comienza y me lleva a muchas cosas en las cuales Jesús es único, no hay otro, no hay corredentor, no hay, es Jesucristo el único que existe, lo dice Pablo en Timoteo, ¿ya? Si hay alguien entre Dios y el hombre, es Jesucristo hecho hombre, ¿no? Para eso tuvo que nacer, pero es único en el sacrificio, y tomo las palabras de Juan el Bautista cuando estaba bautizando y lo vio a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero, ¿no?, el Cordero, el que cargó el pecado de nosotros. Es único en el sacrificio. El sacrificio, la muerte de Cristo, me lleva a que es único en la resurrección. El único que resucitó, ¿no? Todos hicieron historia. No, el único que verdaderamente resucitó, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de su resurrección derrotó a 3 enemigos, que son la muerte, el pecado y Satanás. Gracias a eso hoy nosotros podemos tener una paz y una tranquilidad. Y además es único en su mensaje. No solamente la muerte, la resurrección, el mensaje de Jesucristo, en donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Es único, no hay otro. Entonces pensaba justamente hablar sobre esa palabra, que Jesucristo es único, y no nos olvidemos
por más que vamos a compartir, vamos a disfrutar en familia, con personas, no nos olvidemos el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? Después voy a hablar a lo último un poquito de se debe festejar, no se debe festejar. Bueno, yo quiero darle mi posición y ser positivo, pero verdaderamente Jesucristo es único. Pero qué tema, ¿no? Interesante, porque la verdad, no sé si ustedes lo ven, pero como decía Omar, estamos cerca de Navidad y lo que menos se habla a veces es de Jesús. Me interesó el otro día la primer ministra de Italia, haciendo toda una campaña a favor de volver de vuelta al pesebre y a la idea central, porque en este tiempo se está haciendo Navidad, arbolito, ya ni Papá Noel, es el arbolito, y después Papá Noel. Jesús se olvidó, el pesebre, todo se olvidó, gira en torno, ¿no? Ya una fiesta comercial y realmente se empieza a festejar algo que se perdió el espíritu, ¿no? Al principio. Claro, porque hablar de Navidad es como decir el cumpleaños de Jesús. Exacto. Es el único caso en el mundo entero y en la historia de la humanidad que el cumpleañero es el menos homenajeado, el menos que no está, a veces ni presente está. Correcto. Entonces sí. es insólito, ¿no? Pues, Así es. ¿Y vos, Sergio, qué trajiste para compartir? bueno, seguimos con la misma línea que tiene Omar, que vas a compartir vos. Yo le puse un título, él dijo el único, y lo que yo pongo, que es en otras palabras, es más o menos lo mismo. Yo quiero decir, Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Ese fue un lema que tuvimos hace un par de años cuando hicimos una actividad especial para fin de año. Varios pastores acá. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, conocido por los que leen la Biblia, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay muchísimo allí, nosotros que nos toca predicar la palabra todos los días y hace muchísimos años, sabemos que de ese versículo sacamos un estudio para bastantes prédicas. Exactamente. Pero básicamente, ¿qué encontramos allí? Primero que hay una promesa, hay una profecía. Una profecía se está cumpliendo, proféticamente está diciendo que se está cumpliendo la venida del Mesías, del Salvador. Pero como también existe mucha gente que niega que ese Jesús que nació allá en Belén sea Dios, el Hijo de Dios, bueno, acá nos está diciendo que es un consejero admirable, que es Dios fuerte, no está hablando del Padre. Sabemos que es un solo Dios, pero hay quienes niegan la posibilidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, Jesús es Dios. Ahí lo encontramos en ese pasaje de Isaías. Padre eterno, menciona él, porque sí, también él no es, Dios es el Padre, pero también sabemos que es el que trajo la salvación, el camino de salvación para toda la humanidad perdida. Y la expresión príncipe de paz, ya entendemos, es el que viene a traer y a hacer la paz con Dios. Dice en Romanos al final del capítulo 4 y comienzo del 5, dice que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y luego 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el príncipe de paz. ¿Cuántas conferencias se han hecho en pro de la paz? ¿Cuántos pactos, tratados? De hecho, existe un premio Nobel de la Paz, que a veces uno dice, ¿y a quién se lo dieron? Pero bueno, eso ya no vamos a discutirlo ahora. Pero el que se debería el premio Nobel todos los años es Jesucristo, es el único, porque Él sí es el que trae la paz. La paz es algo tan anhelado, en diferentes sentidos. La paz entre naciones, que no haya guerra, la paz en cada ciudad, que haya menos corrupción, menos violencia, la paz en las familias y importante, sumamente importante para poder vivir, si no nadie soportaría vivir en este mundo, es la paz interior. Y esa paz solamente viene por medio de Jesucristo. Jamás nos va a dar la paz ni el dinero, ni la mejor salud, ni la fama, ni las diversiones, lo que fuera. Vieron que la gente busca por acá, por allá, por más allá,
Una vez le preguntaron a una persona si había probado tal cosa, y le dijo, sí, la probé de una manera, de otra, de otra, de otra. ¿Y por qué? Y porque cada vez que vas probando una no te alcanza, necesitas algo más, y necesitas algo más, y necesitas algo más. Una vez le preguntaron a uno de los millonarios más importantes de Estados Unidos, Rockefeller, y le dijeron, ¿qué es lo que necesita o desea una persona como usted que tiene tantos millones de dólares? Y él contestó, 1 millón más. Siempre en la búsqueda de algo más. ¿Por qué? Porque jamás va a encontrar la paz en eso. La paz es Jesucristo. O sea, ahora, cuando te juntes el 24 a la noche, el 25, estén en familia o donde fuere, recuerden que el centro y la razón, fecha de por medio, o sea, no importa la fecha, la razón de esa celebración es Jesús, es Jesucristo, es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el niñito que nació en Belén. Así es, así es. Así que quiero dejarte para que lo penses, ¿no? La Navidad no fue pensada para la gente perfecta. Jesús nació para pensando en gente reales como vos, como yo, personas necesitadas. Y Jesús vino para traer esperanza, como decíamos, paz, ¿sí? Una manera nueva para poder vivir una vida real. Vino para buscar a lo que supuestamente creíamos que estábamos bien, pero no lo estábamos. Así es que bueno, vamos a seguir desarrollando este programa. Si querés, podés comunicarte por nuestras redes sociales, que van a aparecer seguro, no sé en qué parte de la pantalla. Abajo me dicen que aparece, así que ahí abajo aparece. Podés escribirnos si tenés algún motivo de oración, alguna necesidad. También podés escribir, hay un equipo que va a estar recibiendo y escribiendo, contestándote y ayudándote. Pero queremos juntos que podamos reflexionar sobre este momento tan interesante, este tiempo tan importante que es el tiempo de la Navidad. Omar, seguimos entonces con lo que vos tenías preparado. Sí, vuelvo nuevamente a por qué Jesús es único. Capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él es todo. Y eso tiene que ver con el nacimiento, porque una de las preguntas que siempre hemos estado hablando, predicando, enseñando es ¿para qué vino Jesús? ¿O por qué vino Jesús? ¿No? Estamos hablando del nacimiento. Y creo que si tomo Juan 14, el Señor vino para ser Salvador y Señor. Dos cosas que para mí van juntas, que a veces muchos cristianos las separan, ¿no? Porque las dos palabras tienen una connotación impresionante en nuestra vida espiritual. Como, diríamos, como Salvador, Él responde al incondicional amor de Dios, ¿no? Por empezar. Pero lo interesante es que para mí va unido no solamente como Salvador, es un poquito más difícil cuando decimos Jesucristo como Señor. Y cuando digo como Señor es que demandan obedecer, ¿no? Y siempre digo en la Biblia hay una palabra que es victoria, y es la palabra obediencia. Y hay una que por supuesto es derrota, es desobediencia. Correcto. Si yo obedezco, todo me va a ir bien, tomando por ejemplo el hermoso libro de Deuteronomio y de otros más. Y si yo sé que desobedezco, me va a ir mal, voy a tener las consecuencias. Sergio. Bueno, lo siguiente que quiero compartir con ustedes es esta idea del pesebre. Vieron que, bueno, en todas las casas, en algunas va, porque ya no todo el mundo lo hace, es así, el pesebre con muñequitos y todo. Pero a veces también se hacen unas representaciones mayores, algunas sencillas porque son para alguna actividad navideña en las congregaciones, en las iglesias, pero hay otras que se hacen más grandes, que incluso se hacen en algunos lugares de la ciudad, una plaza, una peatonal, y no es muy exacto lo que vemos allí, porque investigando, ya sabía esto yo, pero hoy volví a investigar para ver bien, para no equivocarme, qué era realmente el pesebre donde fue colocado el niñito Jesús. El pueblo, la ciudad de Belén, era conocida, era famosa por la perfección, la altísima calidad de los corderos que, para sacrificio obviamente, que nacían allí, se criaban en Belén. Y allí fue expuesto Jesús. Tiene que ver con lo que ya sucedía en las diferentes culturas, etapas de la historia, y tiene una enseñanza que no había lugar para él, no le dieron lugar en el hotel, en la posada, no había una casa que se abriera para ellos, era porque todo apuntaba
a algo. Fíjense que ¿a quién se le anuncia esto? A los pastores. Ellos sabían el tema del pesebre de piedra, y cuando van y encuentran al Señor Jesús, a Jesús, al niñito, envuelto en telas, pañales, dicen algunas traducciones, pero en realidad eran telas, y en ese pesebre ya entienden más, ¿no? Porque luego va a venir, 30 años después, va a venir Juan el Bautista y va a señalar a Jesús y va a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque eso la gente lo entendía. Y otra razón, porque, no sé, algunos somos de pensar mucho, otros no, o sea, imaginar cosas. Entonces, algunos pensarán, ¿y era necesario que el mismo Dios, en la persona del Hijo, viniera, naciera como un bebé, estuviera 30 años acá en la tierra, luego 3 años y medio se calcula de ministerio, para luego ir a morir en la cruz? ¿Por qué no vino, así como venía un ángel, por ejemplo, y ya fue, hizo el sacrificio, si lo que hacía falta era la muerte en la cruz? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, o sea, el que nos relaciona con Dios, que es perfecto, pero también dice algo más, que nos puede entender en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras tentaciones, porque Él tuvo debilidades, tuvo tentaciones, no por causa de pecado. Fíjense que hay un versículo en la Biblia que muestra claramente eso, que Él padeció lo mismo que nosotros, dice, pero era sin pecado, porque todos los dolores que hoy tenemos, todas las cosas negativas que suceden en nuestra vida, son resultado del pecado que entró allá en el jardín de Edén y que luego se fue transmitiendo. Algunos pecan más, otros menos, pero el pecado está en todos y eso trae consecuencias. Jesús sufrió las mismas consecuencias, pero sin tener pecado. Y estaba preparando algo para compartir y me vino esto. Dios, ustedes saben, los que están escuchando, saben que Dios, el único Dios que existe, los demás son todos ídolos inventados, el único Dios que existe es eterno, es omnipresente, está en todos lados, es omnipotente, es omnisciente, quiere decir que sabe todo. Entonces, en ese conocimiento absoluto de todo, Dios sabía del sufrimiento humano, pero, y espero que esto no sea una herejía, no lo había experimentado en el cuerpo, porque es espíritu. Entonces vino Jesús a la tierra, tomó nuestra naturaleza humana sin pecado, pero experimentó los que experimentamos nosotros. Por eso es que hoy Él nos puede entender y es el que nos ha abierto el camino al cielo. Por eso, en esta Navidad, recordamos que nació un niñito allí en Belén para luego ir a la cruz del Calvario y ocupar nuestro lugar para redimirnos delante de Dios. Así es, ¿no? Por eso es que el tema de hoy es el elemento o el personaje que falta en muchas de nuestras pesebres o navidades, ¿no? Y es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Y es un poco es esto, que podamos recordar en estas fiestas lo más importante que es Jesús. ¿Sabes? Algo que llama la atención, en Lucas 2.7 dice, porque no había lugar para él en el mesón. Y uno se pregunta, no, bueno, ¿cómo es que no había lugar? Y en cierta forma es un hecho real, histórico, pero también es como un mensaje, que Jesús no busca el lugar perfecto para nacer. Él está dispuesto a nacer en cualquier lugar que se le permita que nazca. No sé cómo está tu vida, no sé cómo fue este año, no sé cómo fue, pero si vos solamente estás dispuesto a que Él nazca en tu corazón, yo te puedo asegurar, yo y los que estamos aquí presentes, por lo que dice la Biblia, por nuestro testimonio y por la historia de muchas personas, que algo diferente en tu vida comienza a pasar, porque el secreto de Navidad no es recordar que Jesús nació en Belén solamente, sino dejar que Jesús nazca en nuestro corazón. Así que esta es un poco la idea de este programa, de Hablemos. Así que seguimos, Omar. A ver, ¿qué más tenés? Pensaba en este tiempo que estaba preparando, justamente cuando vos decidiste hacer este programa, una de las cosas que siempre va a salir, salió siempre. Sí. Sale y creo que va a seguir saliendo si la Navidad se festeja, si está bien esto, lo otro, y entramos en distintas posiciones, ¿no? Querramos o no, va a seguir existiendo, ¿no? Y podemos, yo sé que muchos se agarran y bueno, está bien tener el arbolito, se tiene que tener, no se tiene que tener.
se tiene que adorar o venerar al gordito de barba, pero ustedes se ríen. La semana pasada escuché que no solamente apareció Papá Noel, sino que apareció Mamá Noel. Entonces eso trae un problema, ¿no? Falta la tía después. Entonces ahora vamos a tener que tener otro punto más, ¿no? Pero el ser humano es así. Es como que tiene que ver o adorar algo, ¿no? Siempre fue así, en la parte religiosa, en todas las religiones, tiene que ver algo, ¿no? Entonces a mí me produce a veces un poco de tristeza, porque a veces dentro de la misma iglesia puedo encontrar que están cantando con el gorrito Papá Noel. Yo digo, ¿qué tiene que ver Papá Noel con Jesús? Pero a mí no me preocupa todas esas cosas. Lo que sí pensé es, ¿se debe celebrar o no? Y si lo voy a celebrar, ¿con qué espíritu? Y si no lo voy a celebrar, ¿con qué espíritu? Y está en la Biblia. Porque me llamó la atención hace años, 7, 8 años atrás, pastoreé a un hombre de mi joven edad, 68 años. Pibe. Y siempre que yo hablaba con él, me hacía ver que nunca en su vida le habían festejado un cumpleaños. Toda su vida, nunca un cumpleaños. No ahora con todos los juegos que hay, en nuestro cumpleaños era una torta, un bonete, un globo, salir a jugar. Esa era nuestra época, ¿no? Sí. Ahora ya no es más todo sofisticado, tiene que tener los inflables, tiene una cantidad de cosas. Y me quedó ese... Y una vuelta, en su cumpleaños, nos juntamos. Y con un familiar de él nos pusimos un gorro, yo toqué la guitarra, cantamos chamamé, contentísimo. Ya tenía como, en ese momento, como 58, 60 años. Nunca le habían festejado un cumpleaños. Quiere decir de que adentro había un dolor por no tener un agasajo, una torta y unos caramelos, nada más. Pero los padres, por formación, por lo que sea, nunca le hicieron un cumpleaños. Ese día... contentísimo, ¿no? Tengo la foto todavía, así que casi que la traigo, no, pero voy a ver cuál es la persona. Entonces me lo rego. Entonces pensaba, ¿se debe festejar o no se debe festejar? Porque están esas dos posiciones. Algo que se necesita, Conozco personas que festejan, ya por demás, como dice el correntino. Hay otros que no y tienen una cara de triste, como que si escuchan que festejan, están... como decía, voy a utilizar la palabra que dijo Sergio, herejía. Bueno. Y entonces busqué en la Biblia está claro. ¿Debo festejar o no debo festejar? Yo anoté, por supuesto, tenemos la libertad de hacerlo, como también hay la libertad de no hacerlo. Correcto. ¿No? Entonces, qué bueno es que yo puedo leer la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es la que me habla, no lo que yo piense. Pero la Biblia, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Y también, para no demorar, tengo otro pasaje en Colosenses 2:6, en donde me muestra que el problema no es que celebremos, es que juzgamos a los que no celebran de una forma particular en un día particular. A veces ocurre que yo celebro y juzgo al que no celebra. Exacto. Pero a veces, O al revés. igual, celebrando a veces, lo hacemos porque siempre se hizo, pero adentro están todos peleados. Nos juntamos para comer, nos ponemos de acuerdo a ver quién lleva la ensalada de fruta, esto, lo otro, nos aguantamos un poquito para festejar la Navidad. ¿Esa es la Navidad? No, nada que ver, nada que ver. Entonces, quería terminar diciendo esto a los oyentes, ¿no? Es celebrar porque creemos que debemos, celebrar porque creemos que debemos, o que nos hace ganar algún tipo de favor de Dios, es reemplazar el Evangelio por ley y la libertad por esclavitud. El Evangelio no es ley, también la ley es importante. Cuando yo entiendo el Evangelio verdadero, las buenas noticias, porque vino Jesús, eso cambia mi perspectiva.
Y además yo no voy a estar en esclavitud, sino en libertad. No voy a juzgar al que no participa. Tendrá sus razones. Algunas sectas no lo hacen. Otros por distintos medios no lo hacen. Pero yo también tengo que hacerme un replanteo. Yo voy a celebrar con mi familia. ¿Cómo nosotros lo vamos a celebrar? Porque entonces, la motivación es el tema. La motivación. Yo le animo a los que nos están escuchando y los motivamos a que celebren en familia. Es una bendición darle el verdadero sentido espiritual a Navidad. Así es verdad, ¿no? Y es buen punto lo que decís, Omar, no sé, Sergio, vos qué pensás, pero lo que está diciendo él, ¿no? De que muchas veces podemos celebrar la Navidad en apariencia unidos, pero en el corazón no. Y se rompe el principio fundamental de la Navidad, que es esto de recordar a Jesús en unidad, que Él vino, como dijiste vos al principio, a traer la paz. Como dice Omar, nos soportamos y hasta que algunos, gracias a Dios, tratamos los cristianos, ¿no? Que somos una raza especial, pero tratamos de, sí, brindamos con una sidra, qué sé yo, pero de no pasarnos de revoluciones, porque ¿por qué pasan esos accidentes, o sea, muertes a veces en esas Navidades donde familiares se desconocen? Porque el alcohol, y como ya venían adentro con un resentimiento, con un enojo, con algo que no se había solucionado. Ahora, con esto de la Navidad podemos ir a muchos extremos. Por ejemplo, si ustedes quieren ver algo muy agradable de escuchar, que es a don Luis Landricina cuando habla de la fiesta de Navidad, pero ¿qué nos habla de eso? Él lo cuenta de una manera muy agradable, pero nos habla de excesos en comida y en un montón de cosas. Y también a veces llegamos al otro extremo, porque conozco, no voy a decir dónde ni cuándo, una congregación donde no solo tienen prohibido festejar Navidad, sino que tienen que ir a hacer el 24 vigilia toda la noche en la iglesia. Entonces, al final están festejando la Navidad, porque están reconociendo la fecha. Exacto. Porque De no, otra manera, comer asado, sentarte con tu familia, no. Pero entonces, coherencia necesitamos, coherencia. Yo le voy a comentar algo. En el nacimiento de Jesús comienza a desarrollarse en la tierra el plan eterno de salvación. Acá en la tierra comienza a desarrollarse en el nacimiento de Jesús. Bueno, podríamos decir unos 9 meses antes, en la Anunciación. Entonces, esto fue algo anunciado desde el comienzo de la historia de la humanidad. Génesis 3:15 dice, cuando el Señor maldice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y tu simiente, entre la mujer y la simiente de ella. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Jesús. Y ahí viene la salvación. Entonces, hay un plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, así como Omar buscó, David también, y ustedes también conocen una cosa, yo encontré algo que les voy a compartir de razones por las que no es pecado celebrar Navidad, siempre y cuando pongamos los valores, el equilibrio, los parámetros, como mencionó Omar, muy clarito. Lo querés hacer, hacelo, no lo querés hacer, no lo hagas, no juzgue al que hace, al que no hace, hacelo para el Señor. Razón 1. Los cristianos, alejándose del consumismo y del secularismo, son libres de recordar el nacimiento de Jesucristo. El 25 de diciembre no adoramos al sol invictus, sino a Cristo, el sol de justicia. Si es un acto de adoración a Jesús, ¿por qué sería pecado? ¿No es esto parte de la libertad cristiana de la que nos habla Pablo, el apóstol Pablo? Otra razón, la llegada del Mesías fue prometida y anunciada en Isaías 7:14, 9:6 que hoy leí, Génesis 3:15 que mencioné recién. Si Dios anunció este evento con tanta anticipación, ¿por qué no recordarlo como algo especial? El nacimiento de Jesús es la entrada del plan redentor en la historia. ¿Cómo no considerarlo un acontecimiento digno de memoria? En todas las sociedades, en todos los lugares donde el cristianismo, como Argentina, por ejemplo, que es un país cristiano, se celebra todos los años la Pascua, que es la pasión de Jesús, la muerte en la cruz. Tampoco dice que debemos recordarla la Biblia. El judío sí nos dice que participamos de la cena del Señor cada domingo. ¿Pero por qué lo celebramos? Y bueno, porque recordamos. Y si recordamos la muerte y resurrección de Jesús, ¿dónde está el pecado en recordar su nacimiento?
Otra razón, en los evangelios el anuncio del nacimiento de Cristo es presentado como motivo de gozo para la tierra y para el cielo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dice la Anunciación. Si fue motivo de celebración para ángeles y los pastores, ¿por qué ahora en el siglo XXI deberíamos rechazar esa alegría? Otra, Pablo enseña que la encarnación, o sea, nacido de mujer, es parte esencial de la obra redentora. Recuerden esto, hay un versículo de Gálatas 4, pero también el apóstol Juan en su primera carta dice que si alguno niega que Jesús es el Cristo, es un anticristo. ¿A qué se está refiriendo? Que no querían reconocer a ese Jesús, ser humano, como Dios. Y siempre fue Dios, nunca dejó de ser. No es que fue 50% Dios, 50% hombre. Siempre fue Dios y cuando tomó forma humana fue 100% humano. Negar eso no niega la salvación para nosotros. Por lo tanto, no es malo celebrar Navidad. Si la Biblia incluye el nacimiento de Jesús como parte del Evangelio, ¿qué tiene de malo celebrarlo con comida, familia, decoraciones y gratitud? Vieron que se hace. Otra, y la penúltima, recordar el nacimiento de Cristo no es una novedad moderna, sino una práctica cristiana desde los siglos, de los principios, el segundo y el tercer siglo ya se festejaba. Con el tiempo, diferentes fechas se fueron consolidando hasta llegar al 25 de diciembre. Quédense tranquilos, ninguno de los tres que estamos acá creemos que Jesús nació el 25 de diciembre. No se hagan problema. Lo que sí estamos absolutamente seguros es que nació. Nació de María, por virtud del Espíritu Santo, sin intervención humana, de hombre. Eso estamos seguros. Así como lo hicieron los cristianos antiguos, hoy seguimos celebrando la Natividad. ¿Por qué hoy debería ser distinto? Y por último, la última razón que menciono es, algunos dicen, ya algo dijo recién Omar, la Biblia no manda a celebrarla, pero exigir mandatos explícitos para todo es absurdo. Imagínense si los judíos tenían 613 mandamientos, además de los 10. Nosotros tendríamos que tener 6 millones, 10 millones de más, porque para cada cosita, ¿viste? Si se puede hacer esto. Algunos muchas veces me criticaron por la barba. Yo hace 40 años que uso. Y él no usa. Y él no usa ni barba ni bigote. Miren si la Biblia tiene que estar regulando Son cada... diferentes generaciones. Bueno, no era para eso, pero bueno, ya está, ya. Entonces, exigir mandatos explícitos no tiene sentido. ¿Dónde dice la Biblia, por ejemplo, que podemos usar redes sociales? ¿Sabes? Les cuento una anécdota rápido. Un hermano... Ahora nos hacen todas las señas. No, esperen. Un hermano viene un día y me dice, pastor, estoy en contra de que se predique con la tablet. Ah, bueno, le digo, entonces deja la Biblia en tu casa porque eso también está mal. Porque Jesús usó un rollo. No había imprenta todavía. Así que no te gusta la tablet, tampoco traigas el libro. Vamos a mirar allá. Yo miro acá a todos mis oyentes. Bien, concluyo. Si buscan mandatos claros, habría que preguntar, ¿en qué parte de la Biblia se prohíbe celebrar la Navidad? El argumento se derrumba solo. Bueno, me dicen que corte. No, está bien. Estamos terminando este programa especial donde queríamos recordar qué personaje falte. Como hemos visto, el personaje que falta es Jesús. Justamente, la razón de esta fiesta que es Jesucristo, nos olvidamos. Solamente para terminar, dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. ¿Sabes qué? La Navidad nos recuerda que Dios no huye del caos ni de la oscuridad, sino que Dios entra donde está el caos para traer luz. Y cuando la luz entra para poner orden donde había caos. Entonces, simplemente recordar, en esta Navidad, demos gracias a Dios porque un día la luz de Cristo, la luz del Evangelio pudo brillar en nuestra vida y nos trajo orden, esperanza, y que muchas personas que nos rodean puedan ver en nuestra vida, en nuestra familia, no que seamos perfectos, pero que la luz de Cristo brilla en nosotros. Queremos terminar diciéndote que Dios te bendiga mucho, ¿sí? Que puedas celebrar con tu familia, que podamos dar gracias a Dios porque un día decidió dejar los cielos, hacerse hombre, mandó a su hijo para que se haga hombre y gracias a eso hoy tenemos esperanza. Omar, última palabra para despedirte. Solamente desearle feliz Navidad. Bien, Sergio. Que Jesús sea el centro de tu celebración y que haya moderación en ese día, en todo lo que haga, especialmente en la comida y la bebida. Y yo para terminar, acordate que Navidad no marca un final, marca el comienzo de algo nuevo.
Dios te bendiga, que la pases lindo y nos vemos en el próximo programa antes de fin de año para juntos decir hablemos.